nomenclatura a todos los elementos estructurales cuyo desarrollo va a ser posterior, ¿ya? Bien, vamos a comenzar entonces con la verificación o el desarrollo de las ligas. En el caso de las ligas, la pregunta es, ¿cómo voy a encontrar la característica? Primero debo reconocer que esta sección, ¿no es cierto?, tiene como característica dos elementos, la base y la altura. Lógicamente estamos hablando de una sección rectangular, ¿no? Y el primer dato que se coloca es, por ejemplo, una viga cualquiera, B101, 25 por 50, entonces yo debo entender que el primer término es la base, ¿ya? Así. No puedo ponerlo al revés, ojo, porque si yo escribiera pensando que es 50 por 25, ya no se va a dibujar de esa manera, se dibujaría de esta manera. O sea, eso se convertiría en una liga chata, entonces totalmente ajeno, ¿ya? Así es, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese sentido. Entonces, nosotros estamos trabajando para el entendimiento de este elemento, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que vamos a razonar y entender. Ahora, viene la pregunta. Si yo tengo bastantes ejes, ¿no es cierto? Aquí me he puesto nada más que 4 ejes, es decir, dos tramos horizontales y 2 verticales, y entonces la pregunta está, ¿y cómo voy a definir esta viga? ¿No es cierto? Esta viga de aquí, que debo de unirla, se supone, así, y debería haber continuidad horizontalmente. ¿Cómo podríamos encontrar esa característica? Bueno, una de las formas de calcular es que la altura va a ser definida como L sobre 10 a L sobre 2, ¿está bien? Y la base va a ser medida como la altura media. Ese es un parámetro que lo determina precisamente el texto del ingeniero Antonio Blanco, ¿no? De tal manera que nosotros tenemos que escoger cuál dimensión utilizaríamos. En este caso, por ejemplo, si tengo 6 metros, L sobre 10 vendría a ser la distancia. Esta es la distancia libre, ¿no?, entre columna y columna, pero no tenemos las columnas, entonces tomamos como primer punto de referencia los ejes. Entonces yo tendría 6 entre 10 me daría 60, y la otra alternativa o rango sería 6 sobre 12 que me daría 50. Entonces la pregunta está, ¿cuál escogería usted? ¿De 60 o de 50? Le estamos refiriendo al perante de la viga. ¿Qué medida escogería usted? ¿50 o 60? 50. ¿Por qué 50 y no 60? A ver. No está libre. Fíjense que si yo tengo 50, vamos a escoger 50. Yo, una vez que calcule las cargas que sean, tendría más o menos a cero respecto de un perante mayor de 60. Tendría más respuesta, porque está muy comprimido. El brazo de palanca sería menor, ¿no es cierto? Recuerden que Weinberg trabaja con la zona de compresión y la zona de tracción. Esa distancia, en la medida que sea más grande el perante, también va a ser mayor. Si hay mayor brazo de palanca, entonces la fuerza va a ser menor y por ende el refuerzo también. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Voy a colocar las dos alternativas aquí en modo de referencia nada más, es decir, una sería 25, sería 60 y 30, esta sería de 30 por 60, y esta sería, la otra alternativa sería de 50 por 25, ¿no? Estas serían las dos alternativas. Como dije, esta de aquí tiene mejor perante que esta de acá, por lo tanto, nosotros yo creo que deberíamos trabajar con esta de acá. ¿Por qué razón? Porque me generaría menos refuerzo. O el refuerzo que coloque sería de menor diámetro, por ende, más económico. ¿Está bien? Así. Ahora, si nos quedamos con esta versión de aquí, puede ser que sea útil, sin embargo, también es cierto de que podríamos estar entrando a hacerlo en la zona de compresión, cosa que la viga estaría mucho más exigida. En cambio, si yo trabajara con una S7 perante, probablemente no llegaría a ser en la zona de compresión, por ende sería el diseño mucho más sencillo. Por otro lado, no se olviden de que todavía no hemos trabajado todavía el control de deflexiones, que es condición de servicio, segunda parte de diseño, lo cual implica controlar la deformada de la estructura mediante la elástica, ¿no? ¿Se acuerdan del elástico? De tal manera entonces que podemos tomar ya como referencia, es decir, reconocer que esta expresión es la más apropiada, ¿ya? L décimos en vez de L doceavos, por esa razón que estamos analizando. Por lo tanto, fíjense, lo que yo tendría entonces en buena cuenta sería aquí, en primera instancia, ¿no es cierto?
Y a lo que estamos indicando 30 por 60 por lo que acabamos de explicar. Entonces, bajo ese criterio, entonces esta debería ser de 25 por 50, ¿cierto? Porque estamos hablando de un décimo. Y verticalmente también podríamos hacer lo mismo, entonces esta viga debería ser de 25 por 50 y esta debería ser de 20 por 40, ¿sí? Así. Esas serían las primeras dimensiones. Ahora pregunto, ¿este eje es el eje A? ¿El eje B tendría las mismas características, sí o no? El eje B tendría también las mismas características del eje A, o sea, las mismas dimensiones que estamos tomando en este momento. No, ¿por qué no? Depende de la luz. Depende de la luz, pero la luz es la misma. La distancia es de 1 a 2, 6 metros y aquí también es 5. O sea, es lo mismo. Geométricamente es la misma. No, estas horizontales. Geométricamente, es decir, ojo que estamos predimensionando, no estamos diseñando todavía. ¿Sí? A ver, entonces, geométricamente debería ser lo mismo. O sea, sería 30 por 60, está bien, y este de 25 por 50. ¿Por qué? Porque tiene la misma distancia de análisis. L sobre 10, la misma distancia. Por lo tanto, aquí debería ser también lo mismo, ¿cierto? 30 por 60. Y de este lado, 25 por 50. Entonces, no se olviden que este sería el principio, es decir, L sobre 10. Y si las distancias son las mismas, obviamente, el predimensionamiento de la sección es el mismo. Sin embargo, claro, alguien ya está pensando, si el aligerado fuera en esta dirección vertical, puedo reconocer que esta área tributaria, ¿no es cierto? Esta área tributaria es mayor que esta de aquí. Por lo tanto, a pesar que tienen la misma dimensión, podría llamarle este B1 y a este B2 y a este B1 porque tienen más o menos la misma característica, ¿no? En eso sí podemos dar ese paso adicional. Pero falta todavía algo más, falta estandarizar. Ustedes imaginan que le diga ya al maestro constructor, maestro, ahí tiene sus secciones, ahorita le paso el fierro, vaya preparando el encofrado. ¿Qué le diría el maestro? ¿Qué le diría el maestro? ¿Le diría gracias, ingeniero? ¿O le diría de dónde sale este ingeniero? ¿De la UPC de repente? No, pues de otra manera, ¿cierto? Así que para que no sea así, ¿qué nos faltaría acá? ¿Quién fue Solo las ligas. ¿Quién fue su profesor? Muy bien, entonces yo me voy a asegurar que eso no suceda, o sea, no va a pasar el tiempo. No va a pasar. No va a pasar. Simplemente, ¿cierto? O sea, le estoy haciendo un favor, de repente le un juicio, entonces le estamos evitando un juicio, ¿cierto? Entonces mientras yo esté a cargo no va a pasar eso. Así. Entonces, ¿qué nos falta acá? Repito, si yo le entrego este formato, le digo, maestro, vaya ensamblando el encofrado. El encofrado me va a decir, sí, ok, ingeniero, o le va a decir, oiga, pero, ¿qué? ¿Cómo la medida? Me falta la medida, como ahí el maestro lo lea y al toque, lo saca. Sí, suma. Es que les falta obra, pues, ves, les falta obra. Ya. Miren, voy a darles una pauta adicional. ¿Cómo sería el desarrollo de esta viga en términos de visión? O sea, ¿qué es lo que estaría imaginándose el maestro? El maestro estaría imaginándose que tiene que buscar un fondo, o sea, una tabla de 30 centímetros. ¿Cuántas pulgadas es 30 centímetros? 12, ¿no es cierto? Tendría que buscar una tabla de 12. ¿Y cuánto es en pulgadas 25 centímetros? 10. Entonces ya, si usted es maestro, vamos a ponerle la situación del maestro, entonces dice, ajá, tengo que buscar una tabla de 12 y una tabla de 10. Ahora, ¿qué más está imaginando el maestro? Que tiene que tener continuidad y los estribos, ¿no es cierto?, van a tener esto un ancho de 30 y es un ancho de 25, por decirlo de una manera, no sin quitarle recubrimiento, para tener una idea nada más. ¿Usted cree que hay continuidad entre esos en el ancho nada más? O sea, yo vengo con un ancho de 30 y luego lo reduzco a 25. Entonces, ¿qué le va a decir el maestro? Ya por ingeniero, vamos a hacer las filas, haga su chamba. Estandarice, pues, ¿ya? Estandarice, o sea, quiere de 25 o de 30, pero dígame una sola frase, ¿cierto?
Y lo mismo va a suceder con el perante, ¿no es cierto? Fíjense, el perante aquí es 50, perdón, aquí 60 y aquí 50. Es como si esta viga la pusiéramos acá adelante, ¿no es cierto? Y una viga más colgada sería 60 y al otro lado una viga de 50. ¿Qué le va a decir el arquitecto? Oiga, ya pues, o sea, me está valorando la fachada, ¿no? Porque una ventana va a ser más grande que la otra, ¿no es cierto? Entonces tome una decisión. Estamos así. Entonces quiere decir que independientemente de este primer procedimiento debo estandarizar. O sea, ¿qué cosa tengo que hacer? Tengo que decidir. ¿Ya? Tengo que decidir. 60. 60, bueno. Ya, entonces le ponemos para usted 60. La B1, y si quiero que esto sea B1, entonces debo transformar esto en 30 por 60. Ya. Y esa decisión es para ustedes. O sea, ustedes deciden eso, amén. Alguien pudo decir 25 por 50 y yo me corro el riesgo, también está bien. ¿Cómo resuelve internamente el diseño? Ya es otra historia. Pero en este momento estamos a nivel de predimensionamiento. Y lo que tiene que hacer el predimensionamiento es estandarizar. ¿Ya? Todavía no, todavía sí pasa. Pero... ya, entonces fíjense, si esto es 30 por 60 y esto también debe cambiar, ¿cierto? Entonces tendría aquí 30 por 60 y aquí también 30 por 60. También 30 por 60. Ya, entonces ese es el proceso que debemos seguir. ¿Ya? Entonces lo mismo va a suceder en términos verticales. En términos verticales, ¿qué podríamos ver? Tengo 25 por 50 y 20 por 40. ¿Qué hacemos? ¿Qué le ponemos a todo? 25 por 5, ¿cierto? Para que todas las vigas aquí en ese sentido tengan ese ancho. Aquí hay una acotación adicional que este B tiene que ser mayor o igual a 25 centímetros. ¿Está bien? Es decir, no puede haber un ancho de 20 centímetros. Estructuralmente hablando, no es posible reforzar con una cantidad de cero suficiente. Si es en dos capas, peor, ¿no? Entonces mínimo debería ser de 25, ¿ya? 25 como mínimo. Entonces ya tenemos las vigas verticales, porque esta la replicamos. Recuerde usted que aquí decíamos que B1 es distinto a B2 a pesar que tienen la misma configuración geométrica, ¿cierto? La misma sección, pero el diseño es distinto. Si el aligerado fuera vertical, es decir, me apoyo en este eje, me apoyo en este aquí, y lógicamente esta área central va a cargar más esta viga. Por lo tanto, entonces debo reconocer en mi mente, una vez que estandarizadas las secciones, que esta es una B1, B2, B1, porque esta es similar de acá. ¿Y aquí qué continuaría? En este, la viga de Kinder. Este es 1, este es 2, este es 1, este es... ¿Qué viga? Viga 5. No, pues... Viga 3, pues esta sería la viga 3 y esta de aquí sería la viga... Esta sería la viga 4 porque es bastante distinta a la de acá y esta sería la viga 3. Puede ser 3, yo le pondría 5. ¿Está bien? Bueno, ya eso depende de ustedes. Ustedes deciden. Ustedes deciden. Ahora, si nosotros tenemos más allá de esa planta, tenemos varios pisos, por ejemplo, tiene una edificación de 7 pisos. ¿Cómo diferencia esta viga del eje A en el primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso y hasta el último piso? ¿Cómo lo diferenciarían? Entonces, si tengo varios pisos, por cierto, varios pisos, esta viga, voy a ponerle aquí, viga del eje A, en el primer piso sería B101, está bien, B101 de 30 por 60. La sección no va a cambiar, por cierto, ¿no es cierto? Pero si el nivel, la de acá, ¿cuál sería? Deben haber visto plano, por eso es que es importante ver los planos. Diga, si la B101 la hemos transformado en B1 para B101, porque fíjense, ni modo que haga lo siguiente, miren, si están pensando, diga 1, 2, 1, 3, 4, 5, segundo piso, ¿qué sería acá? 6, 7, 6, 8, 9, 10, el siguiente piso, 11, 12, 11, no, pues así no funciona la cosa, ¿no? Imagínense, entonces, usted diría la viga 11, ¿dónde es? ¿En qué piso es?
no tiene la menor idea, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el primer nivel le damos el 100. 100 es el nivel, 1 es la viga 1. Entonces quiere decir que en el segundo nivel esa será la 201 y así sucesivamente. El piso noveno será la 901. ¿Está bien? De tal manera que eso le va a permitir, simplificar su tarea. Claro, en los planos ya ahí nosotros vamos a ver que el casco, así le llamamos. ¿Qué cosa es el casco? El casco es esta característica, ¿no es cierto? El hueso. Más o menos esa es la idea. Así, ese sería el casco, por decirlo de una manera, el cual el eje, este sería el eje 1, y este sería el eje 2, y este sería el eje 3. O sea, este casco que va a escala 1.25 es exactamente el mismo. El acero que coloquemos en cada nivel ya le corresponde al análisis y diseño correspondiente. Lógicamente, si estamos pensando solo en carga muerta y carga viva, van a ser iguales, eso no cambia. Pero si ya le añado el efecto sísmico, entonces cada viga tendrá una connotación diferente. ¿Ya? Así. Entonces, esa es la manera de simbolizar. En el caso de ustedes solo tienen la viga, tienen 3 pisos o 4 pisos exageradamente, ¿cierto? Sin embargo, hay una diferencia. El último nivel será el 901 si tuviéramos 9 pisos, será el 901. ¿Qué pondrían si fuera el 9 pisos? Ya, tiene 201, 301, ya, pero ¿qué le pondrían al último? A ver, planos, señores, si no han visto planos, no, aunque sean mirarlos, ¿por qué no ponen googlear planos y sale, ¿no? ¿Qué me dijo, perdón? BVH. BV, otra vez. Ah, BU, así. BU, W. No. B1 nomás. Ah, el B último. Ah, ya le entendí. El B último, así. B último, 901. No lo entenderíamos tan de fácil. Ya está. Entonces le vamos a poner el nombre. Pase adelante, por favor. Esta última losa, ¿qué es? ¿No es la azotea? Siempre se llama la azotea. Claro, siempre se va a llamar azotea. Entonces esta última debería llamarse azotea, ¿no es cierto? Y ya está, azotea 101, bueno, lo que corresponde, ¿no? O si quieren la nomenclatura, ¿no? 901, ¿ven? 901. Cualquiera, la que se interprete mejor. ¿Por qué le digo azotea? Porque la losa aligerada es distinta también. Usted tiene, por ejemplo, el primer piso y los demás pisos típicos y la última, aligerado, va a ser azotea, siempre. Porque la sobrecarga de la azotea es distinto que el piso entre piso. ¿Está bien? Miren. Para que lo tengamos más o menos en términos globales. Imagínense usted que tiene un pórtico de esta naturaleza, ¿cierto? Y aquí esto continúa, ¿no? Esto continúa. Entonces esta edificación que tiene 4 pisos, aquí tiene una sobrecarga del entrepiso, ¿no es cierto? Esta es una sobrecarga del entrepiso, esta es una sobrecarga del entrepiso, pero esta sobrecarga es de la azotea. Por lo tanto, si estamos viendo nosotros la carga que tiene cada nivel, ¿no es cierto? Lógicamente, estas cargas de entrepiso son distintas. Esto es el piso típico y esta es la azotea. ¿Ya? Por ende, esta viga que estamos analizando aquí, que es la última, hay que simbolizarla de una manera distinta porque de todas maneras viene con su propio techo aligerado. ¿Ya? Entonces, cuando decimos nosotros, diseñe y dibuje todos los elementos, digamos, aligerados, no es solamente el piso típico, no se olvide de la azotea. ¿Ya? No se olvide de la azotea. Muy bien, ¿alguna inquietud hasta acá? Ya, esta tarea la tienen que comenzar ustedes a desarrollar porque ya les queda, ¿cuántas semanas? 2 semanas y media, más o menos. Menos mal que cuando es práctica mañana, ¿no? Ya, entonces ya a partir de mañana, después de la práctica, arranquen ustedes con esto porque les va a faltar tiempo, les aseguro. Ya está, entonces ya tenemos definido todas las vigas. Ahora vamos a definir las columnas, ¿ya? Vamos a definir las columnas. La columna
dependiendo su dirección y sentido, puede ser cuadrado o rectangular. Yo les recomiendo que trabajen con una columna cuadrada, ¿está bien? Base y H, donde B es igual a H. Si quieren hacerlo rectangular, tampoco no hay ningún problema. Van a ver que en el cálculo del mismo puede ser un poquito más laborioso. En ese sentido, entonces yo les recomiendo que sea una columna cuadrada. Así que vamos a hacer un predimensionamiento de inmediato en una columna cuadrada, ¿ya? De tal manera entonces que lo primero que debo reconocer es ¿y dónde voy a ubicar la columna? Bueno, la columna siempre va a estar en función de sus dos ejes y centrado en su centroide, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de la columna aquí, no se preocupe que va usted a colocar su columna cuadrada centrada, ¿ya? Centrada. Ahorita les explico a qué me refiero con eso. Si nosotros colocamos la columna cuadrada centrada, por el momento no vamos a tener problemas. Lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Si usted tiene un límite de propiedad, ¿está bien? Imagínese usted que acá tiene la fachada y aquí tiene el límite del vecino. Entonces, cuando usted coloca su viga, ¿no es cierto? La viga viene por acá y coloca la columna puede ser cuadrada o rectangular. Vamos a imaginar que es rectangular y tiene esta característica, ¿no es cierto? Así, ¿está bien? El eje limítrofe es este de aquí, ¿ya? El eje limítrofe, este es este eje limítrofe. El horizontal pasará por el eje centroide, ¿no es cierto? Entonces, aquí no tienen ese problema, mejor dicho, le vamos a exonerar de esa dificultad. ¿Por qué? Porque acá va a haber una excentricidad. Aquí hay una excentricidad que se ha de tomar en cuenta para el diseño en flexo-compresión, columnas. Pero que para que no tengan ningún problema ustedes, yo les sugiero que hagan cuadrada y centrada. También centrada en la dirección de los dos ejes. Las centrales no tienen ningún problema porque siempre van a ser centrales, pero aquí esto va a generar una excentricidad, por lo tanto va a ser especial el diseño, pero no nos vamos a complicar con eso por el momento, ¿ya? Entonces, recomendación, usted hace su gráfico y centrada y columna cuadrada y asunto resuelto. ¿Listo? Ya está. Ahora, para calcular la dimensión, o sea, esta sección, que es lo que necesitamos, que en buena cuenta es el área de la columna, ¿está bien? Que representaría b al cuadrado o h al cuadrado, tenemos dos alternativas, ¿ya? Dos alternativas. ¿Es necesario que ustedes trabajen por los dos métodos? Sí, para que se den cuenta, ¿no es cierto?, cuál es la característica que debería ser más apropiada. Sin embargo, tiene que haber una comparación, ¿no es cierto? Tiene que haber una comparación. De lo contrario, ustedes tomarían como válida una sola alternativa. Y entonces vamos a trabajar el primero. El primero se llama área tributaria. Ese es el método, ¿ya? Por área tributaria. ¿Qué significa el método de área tributaria? Significa que yo voy a calcular el área, de la columna a través de un cociente. El peso sísmico, así le llamamos, sobre un factor alfa por el F'(c). Ahorita explicamos eso. Entonces, este peso sísmico depende de qué? Depende de acuerdo a la norma de 0,30, ahorita vemos, este peso sísmico depende del 100% de la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. ¿Quién me va a dar este porcentaje de la carga viva? Me va a dar la norma de 0,30. Y ahí me dice que para edificaciones comunes, por ejemplo, viviendas, hoteles, oficinas, que es la característica que les hemos dado, entonces voy a poner por aquí para viviendas, hoteles, oficinas, esto representa el 25%. Estos son categoría C, edificaciones comunes, 25%. ¿Ah? ¿Y de dónde vamos a sacar esas otras características? Esto sale de la norma de 0,20, ¿cierto? Y esto sale de un ratio. ¿Qué cosa es un ratio? Mírenme, el peso de la carga muerta yo debería tomar en cuenta, por ejemplo, para esta columna C1. Voy a definir para esta columna central. Yo necesito reconocer cuál es el área tributaria de este elemento. Aquí ya habíamos colocado un par de elementos, o sea, esta franja central en términos horizontales y verticales, la mitad de cada parte, ¿cierto? La mitad siempre de la mitad.
Entonces, el área tributaria le correspondería a esta área, a esta área. Esto representa el área tributaria, ¿no es cierto?, para el cálculo de esta sección. Y claro, podríamos darle digamos, la connotación numérica. Esto, intersección de estos 4 puntos representaría, aquí yo tendría 6, la mitad sería 3, más la mitad 2.5, 5.5 metros. Verticalmente, ¿qué tendríamos? 5, 2.5, ¿cuánto sería esto? 4.5, ¿cierto? Quiere decir entonces que esta área que acabamos de identificar le corresponde el área tributaria para esa columna. Entonces, esta área tributaria va a participar en el número de niveles y referidas a la carga muerta y la carga viva. Ahora, este ratio vamos a utilizar dos valores, ¿no?, dependiendo del caso. Vamos a identificarla. 1000 kilogramos por metro cuadrado y 1100. ¿Cuándo vamos a colocar cada uno de ellos? Esto es cuando tengo oficinas, por ejemplo, cuando tengo oficinas, y cuando tengo hoteles o viviendas le ponemos 1100. ¿Por qué? ¿Por qué haríamos eso? Porque nosotros vemos que en el caso de las oficinas son áreas libres, ¿no es cierto?, libres, en las cuales se colocan muros divisorios bajos de 1,20 m y de drywall, solo para dividir las áreas de trabajo, pero no se colocan muros, ¿no es cierto? En cambio, en una vivienda sí tenemos la división de la sala, el comedor, el dormitorio, el baño y todo eso, y eso representa más densidad, más carga. Y en el caso de los hoteles, de la misma manera, las habitaciones, los corredores, el despacho y todo eso representa una serie de elementos que van a ser divididos, por lo tanto, hay un poquito más de carga, ¿ya? Entonces, con esta información, o sea, a esto le llamamos ratio, una información estándar que se usa, nos puede dar rápidamente el valor de la carga muerta. ¿Por qué? Porque si yo tuviera esa área, 5 por 5 por 4.5, y lo multiplico por 100 en el caso de oficinas, entonces ya tendría este 100% de la carga muerta por nivel, ¿no es cierto? Y de tal manera que si yo le agrego el 25% de la carga viva, y entonces podríamos ya tener la característica que queremos, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo para que lo veamos un poquito más claro. Este valor de alfa tiene dos valores, bueno, así está propuesto, 0.35 y el alfa 0.45. ¿Cuándo usamos este 0.35? Para columnas centrales, ¿ya? Columnas centrales. Y esta de aquí para columnas perimétricas o esquineras. Perimétricas. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué sucede si yo tengo que esa sección, o sea, esa planta corresponde a una edificación de 4 pisos, ¿ya? 4 pisos, y vamos a darle que el uso de oficina, para uso de oficina. Y le vamos a poner la sobrecarga de, vamos a ponerle 300 kilogramos por metro cuadrado, ¿ya? Así. Listo, para darnos una idea nada más. Entonces, viene la pregunta, ¿cómo determino el área mediante este método de área tributaria si tengo esa característica? Bueno, lo primero que necesitaría sería el peso sísmico, ¿cierto? El peso sísmico sería carga muerta, el 100%, por lo tanto sería 1000, ¿cierto? 1000, estamos aquí, 1000 por el área, y eso sería 5.5 por 4.5, ¿está bien? Pero eso es de un piso, ¿no es cierto? ¿Cuántos pisos son? 4, y los 4 son iguales, ¿cierto? Son iguales porque son de peso de carga muerta, no es de sobrecarga. Ahora, ¿qué me falta añadirle? Ya aquí tengo este primer factor. Si ustedes se dan cuenta, el 100% de la carga muerta en los 4 niveles. Me falta la carga viva. Pero la carga viva, si son 4 niveles, fíjese, aquí lo vemos claro, este piso típico tiene una sobrecarga, ¿no es cierto?, que es la que estamos trabajando aquí. Pero esta azotea tiene solo, en vez de 300, solo tiene ¿cuánto? Ya se olvidaron, 100, ¿no es cierto? 100 kilovatios. Si no lo saben, ya ahí está. Y si quieren averiguarlo, está aquí la norma de 0,20, ¿ya? 100. Entonces, vamos a añadir eso. Tendríamos entonces, primero, que debemos considerar el 25%.
de esta área. Entonces tendríamos nosotros que considerar el piso típico, voy a añadir aquí 300 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué área tiene? Lo mismo, 5.5 por 4.5. Pero esto representa el 100%. Y yo solo voy a tomar el 25%, ¿cierto? ¿Está bien? Pero esto es de un solo piso. ¿Cuántos pisos son? 3. Muy bien, 3. ¿Ya? ¿Qué me falta? La azotea. Entonces le agrego aquí más 100 kilogramos porque es la misma. 5.5 por 4.5 por 4. 0.25, ¿cierto? Pero como ya es solamente uno, bueno, si quieren lo colocan, pero no hay necesidad. Y ahí usted tiene el peso sísmico, ¿de acuerdo? Listo, a ver, calculadoras a la mano. Calcúleme ese valor, ¿ya? Ahí tenemos el desarrollo entonces del cálculo del peso sísmico. ¿Cuánto sale? Le va a salir en kilogramos, ¿está bien? Le va a salir en kilogramos. Bueno, aquí hay un dato que no hemos puesto, pero lo vamos a añadir. El F'(C) le vamos a dar 210, ¿ya? Kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Son datos que debemos ir trabajando. Ya, ¿cuánto me sale el peso sísmico? ¿Perdón? 30.000. ¿Cuánto? No sé, usted dirá. 30.937. Ya, 30.937. Punto 100, 5. Ya, kilogramos, ¿no es cierto? Kilogramos, ya está. Entonces el área de la columna sería 30.937,5. ¿Es una columna central? Sí, voy a usar 0.35. Va a poner 0.35. Y voy a usar una F'(C) de 210. Ya está. ¿Qué área me sale ese cociente? ¿Números? 420. 420, ¿seguros? Sí, ya, 420, ¿algo más? Punto 92. Ah, Punto 92. punto 92, ya. ¿En qué unidades está esto? A ver. Centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Porque si esto es en kilogramos y esto es kilogramos, entre centímetros cuadrados está numerado, se simplifican los kilogramos, esto es adimensional y ya tendríamos 420. Pero ese es el área. Y si yo quiero una columna cuadrada, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el valor de la base o la altura? La raíz cuadrada. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 420? 20, ya, vamos a poner ahí centímetros, ¿cierto? O sea, es una columnita, ¿no es cierto? Realmente, si ustedes se encuentran bien chiquitita comparada con la inercia de la viga. La viga viene de 30 por 60 y usted se encuentra con una columnita de 20 por 20, ¿no? O sea, no pasa nada, que agarra su reglita, ¿no? Es mínimo. No, por eso, esto es un metro. Pero me dijeron que la columna es una columna, su área, como esa no debe ser de 100 centímetros. De 125, ya, eso es de 25 por 25, cierto. Aquí usted le va a salir, si usted revisa las operaciones, lo hemos hecho correctamente, ustedes han realizado las operaciones por si acaso, pero de todas maneras revísenlas, le va a salir un área simple muy pequeña, puede ser incluso 25, 30 centímetros, incluso 40 por 40, ¿no? Exageradamente. Esta metodología nos vota, ¿por qué esta dimensionalidad? Lógicamente porque estamos considerando solamente el efecto de la carga muerta y la carga viva. ¿Vale? ¿Qué otra carga más faltaría? La carga de sismo, ¿no es cierto? Pero lo vuelvo a repetir, estamos a nivel de predimensionamiento, no es la definición final, pero tenemos que comenzar con algo. Entonces, aquí viene la alternativa, ¿está bien? La alternativa, ¿cuál es? Comparar este resultado, ¿no es cierto? Comparar este resultado con el método de rigidez, ¿ya? Lo voy a poner un poquito más acá para que no se pierda. Aquí, el método de rigidez. Método de rigidez.
Entonces usted va a tomar esos dos métodos y lógicamente va a considerar el mayor, ¿no es cierto? Así como hemos trabajado ahí, un décimo, un doceavo, aquí nos conviene trabajar la comparación del mismo. Entonces, ¿qué nos dice en el capítulo 10 de la norma? Nos dice que la rigidez de la columna tiene que ser mayor o igual a la rigidez ¿de quién? De la viga, muy bien. Tiene que ser mayor o igual a la rigidez de la viga. ¿Qué significa? Más fuerte, Exactamente, a eso vamos ahora. Entonces, ¿qué significa esto? Que la columna debería ser más fuerte que la viga. ¿Por qué razón? A ver, ¿por qué razón? Porque en un entrepiso cualquiera, imagínense ustedes un entrepiso cualquiera en este punto de aquí, si la viga fuera más fuerte, ¿dónde se formaría la rótula plástica? En la columna. O sea, el primero que se rompe es la columna. Si yo tengo el elemento que la viga es muy fuerte, tengo un palito ahí, ¿quién va a romperse? Lógicamente, la columna. Entonces no queremos que suceda eso, ¿no? Queremos al revés, fácil. Queremos que la columna permanezca estable y que la rótula plástica se forme en la viga. ¿Está bien? Queremos que se forme en la viga. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, garantizando este criterio. Ahora, consecuencias de esto, miren, si la rótula plástica se forma en la columna, se genera un mecanismo, por lo tanto, se viene abajo, ¿ya? Se viene abajo. Pero si se forma rótula plástica en la viga, ¿qué sucede? A ver, ¿qué sucede? Voy a ampliar un poquito aquí. Si yo tengo una viga, ¿no es cierto? El diagrama de momento flector por carga muerta y carga viga regularmente es así, ¿no es cierto? Así, ¿ya? Más o menos. Entonces, si se forma la rótula plástica en la viga, ¿qué es lo que realmente sucede? A ver, ¿alguien me dice eso? ¿Se cuelga? ¿Cuánto es el momento flector en una rótula? Estático. Cero. Quiere decir que si acá había un momento negativo, o sea, una fuerza que estaba ahí ayudando, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Cae, y entonces, pero esto cae, ¿y qué cosa? ¿Qué le pasó a este? ¿Permanece igual? No, cae con todos. O sea, esto se reacomoda. ¿Está bien? Quiere decir que este momento positivo que tenía se incrementa radicalmente, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de falla produce este incremento? ¿Una falla dúctil o frágil? Dúctil, porque imagínense, vamos a pensar que si tenemos esta viga acá y le cargamos más porque todo eso desciende, eso se fisura inmediatamente, ¿cierto? Ustedes han visto en el video que la pobre viguita estaba que le daban duro ahí y todavía ahí aguantaba hasta que se cayó un pedazo de concreto y ahí ya, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que existe un incremento del momento, por lo tanto se va a fisurar, el acero va a comenzar a fluir, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de eso, el elemento es generoso, permanece todavía ahí, ¿no? Y entonces tiene usted la oportunidad de evacuar. Pero ¿qué sucedería si es que la rótula plástica se forma en la columna? Usted simplemente dice, y ya está abajo, ¿no? Así, ya está abajo. Entonces, ¿qué es lo que recomienda la norma? Señores, dice, lo que tenemos que hacer es garantizar que la rigidez de la columna sea fuerte. Y entonces aquí viene el concepto que dicen ustedes, ¿no? Columna fuerte, ¿no es cierto? Viga débil, ¿no? De ahí viene. Pero, ¿cómo vamos a garantizar? O sea, está bien el criterio, pero ¿cómo vamos a garantizar cuantitativamente? ¿No es cierto? ¿Y qué cosa es rigidez en cualquier elemento? Rigidez. Recuerden que estamos en el diseño flexión. ¿Cómo se plantea la rigidez a la flexión? Mecánica y materiales, todos han pasado esto, supongo. Por algo están acá. ¿Cómo se determina la rigidez a la flexión? Habían 4 rigideces, ¿ah? Le digo la última, rigidez a la torsión, rigidez al corte, rigidez axial y rigidez a la flexión. Solo les pido la de flexión. ¿Cómo llegaron acá? La rigidez a la flexión es E y, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si se acuerdan,
el esfuerzo está en función de, ya no quiero retroceder, bueno, de la columna, ¿no es cierto? De la columna. Y esta es la rigidez de la viga, ¿no es cierto? ¿Sí? La rigidez de la viga y la rigidez de la columna. Como el material es el mismo, aritméticamente puedo simplificar. No, simplemente que la comparación se hace a través de la rigidez. Quiere decir que la rigidez, la inercia de la columna tiene que ser mayor que la inercia de la viga, en buena cuenta. Por eso es que, si esto representa, supongo que eso sí se acuerdan, ¿no? Un doceavo de la base de la columna al cubo, mayor o igual, ¿no es cierto? Un doceavo de la base por la altura de la viga al cubo, entonces todo se puede simplificar y entonces encontramos aquí que la altura de la columna y la altura de la viga tienen una relación, ¿no es cierto? Así. Entonces ahora vamos a analizar esto precisamente. Nosotros teníamos aquí una viga, la viga le decimos que era de 30 por 60, o sea, esta altura es de 60, el fondo es en vez de 30, ¿no es cierto? Y esto de aquí es de lo que hemos sacado acá. Pongámosle 25 centímetros generosamente, ¿no? Ya está. Aquí, ¿quién es fuerte? La viga. La viga. ¿Qué vamos a tener como consecuencia? Formación de rótula en la columna. Esto no es lo que quiere la norma, ¿está bien? Por lo tanto, debemos considerar eso. Pero como tenemos una gran diferencia entre esta dimensión, ¿no es cierto? Porque en este caso, si fuera por lo menos mayor o igual, ¿qué debería tener? Que la altura de la columna debería ser por lo menos igual a la altura de la viga. Eso quiere decir que si la viga tiene un peralte de 60, en esta dirección, o sea, en este sentido, porque estoy analizando en este sentido, o sea, en este sentido, si tengo 30 por 60 y 30 por 60, en este sentido, ¿cuánto debería ser esto? Por lo menos 60 centímetros, ¿cierto? O sea, debería ser por lo menos 60 centímetros, ¿está bien? Para que la rigidez no sea tan diferente, o sea, no tengamos viga fuerte y columna débil, ¿ya? Eso debería ser. Sin embargo, la norma dice, ya, entendemos que este método sí tiene sentido porque hemos tomado todas las cargas posibles, entonces va a poner por lo menos, debe cumplirse lo siguiente. ¿Qué debe cumplirse? Que la altura de la columna en la dirección pertinente debe ser por lo menos el 80% de la altura de la viga. ¿Está bien? Eso debe considerarse por lo menos. ¿Ya? Por lo menos. Por lo tanto, si la viga en este caso es de 30 por 60, entonces la altura de la columna debería ser 0.8 por 60, lo que equivale a 48 centímetros, ¿cierto? Por lo tanto, la columna, ¿no es cierto? La columna debería ser de 50 por 50. Así. Claro, aquí estamos hablando en una dirección, habría que analizar la otra dirección para ver cómo nos va, ¿no es cierto? Así, de la misma manera. ¿Listo? Ya está, entonces ya tiene la segunda alternativa, entonces quiere decir que ustedes van a trabajar esto, me van a demostrar que por esta metodología todas las columnas tienen una sección muy pequeña, van a trabajar esto de aquí y van a decir, y ustedes deciden, ¿no es cierto? Lógicamente vamos a tomar esto, ¿no? Pero para tomar una decisión por algo yo tengo que tener por lo menos dos elementos, o sea, dos elementos de piso. ¿Sí? Más o menos. Próximo ciclo. No. De una vez. Sí. Ya está. ¿Alguna inquietud, pregunta? Sí. Profe, en caso del área tributaria, el área que se va a tomar es, por ejemplo, si tuviéramos un lugar de 3 ejes, tuviéramos 4, sería desde la mitad de la viga del eje 1, 2 a la mitad de la viga de 3, 4. Así es, siempre la mitad. Pero ojo que adicionalmente ahí hemos considerado que la losa, ¿no es cierto?, es continua. Podríamos tener, pensé que eso me iba a preguntar, pero bueno, de repente podríamos tener aquí un vacío, por ejemplo, ¿no? Así. Entonces, y esto se tendría que circunscribir solamente al área tributaria real del peso real. Porque recuerda que esto representa un peso, ¿no es cierto? Un peso que está simplificado ahí con carga muerta y carga viva. Pero si hay un vacío, debo evitarlo, ¿no? No debo considerarlo. ¿Ya? Así. Bien, ¿algo más? ¿Preguntas? Sí. Sabe que
Sí, de momento de que, porque eso es lo que dispone. Recuerden que esta es una aproximación y es un predimensionamiento. El dimensionamiento final viene cuando usted ya diseña. Cuando diseña, recuerde usted que en el caso del diseño de flexión, podríamos tener casos con aceros en la zona de compresión, ¿cierto? Si es que eso no pasara, tendríamos que cambiar el peral. Entonces eso ya va a estar en función del diseño del elemento. Cuando veamos el diseño de elementos de columnas, el flexo compresión, entonces veremos que si esa dimensión es suficiente. Si no es suficiente, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar el tamaño, ¿cierto? Porque no podemos dejarla ahí. En el caso de las columnas, así como aquí teníamos cuantías mínimas o máximas, en el caso de las columnas sucede lo mismo, ¿ya? La cuantía mínima es el 1% y la máxima es entre el 4 y el 6%. Entonces, si no verificamos eso, pues eso estaría en un supuesto. Pero la primera entrega es precisamente eso, tener una idea cómo predimensionar. ¿Para qué? Para que usted muestre la planta con las dimensiones que usted toma como punto de partida. Eso no significa que eso quede ahí, porque el diseño se modificará o se mantendrá. ¿Listo? Ya está. Sí.